Gracias por permitirme llegar a la pantalla de su dispositivo. El presente vídeo corresponde al contenido de la sesión presencial del 8 de junio de 2022 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del Distrito de Arganzuela, en Madrid. Abordamos la última sesión de este curso 2021-2022. Vamos, en consecuencia, a hacer una serie de consideraciones sobre lo que hemos visto y tratado durante el mismo. Ventajas de la historia. Erich Hobsbawm, 1917-2012, fue un historiador británico de origen judío considerado como un pensador clave de la historia del siglo XX. Entre muchas cosas que nos aportó, a mí me gusta la siguiente. Hobsbawm nos dice: el historiador deja la futurología para otros, pero tiene una ventaja sobre ellos. La historia lo ayuda, si no a predecir el futuro, sí a reconocer en el presente lo que es nuevo desde el punto de vista histórico y quizás a partir de ahí arrojar cierta luz sobre el futuro. Muchas veces les he comentado que la historia no se repite, pero el conocimiento de los hechos históricos nos ayuda en el análisis que podemos hacer sobre lo que nos está ocurriendo. Estamos en la última sesión del curso, en la que vamos a echar un vistazo general a qué es lo que hemos visto, qué es lo que nos va a permitir reconocer otras cosas y, en el lenguaje de Hobsbawm, darnos ventaja porque hemos aprendido algo de historia. Felicítense porque han logrado ventajas. La lección más importante de la historia es que para poder entender lo que nos están contando hay que situar esos datos en su tiempo desde todos los puntos de vista. A eso lo llamamos contextualizar. Vamos a ver. Si estamos leyendo un periódico del año 1900, tenemos que ser conscientes de cómo era la sociedad de 1900 en España, eminentemente agraria, de que un 60% de la población era analfabeta, de que las diferencias entre lo rural y urbano eran tremendas, de que a pesar de que ya había ferrocarril, las dificultades de comunicación, fundamentalmente en España, dentro de la meseta, eran extraordinarias. Y estamos hablando de una época contemporánea. Cuando empezamos estas sesiones, trajimos a Buckle Smith, un científico y analista checo-canadiense al que la revista Science lo considera la persona que más sabe de energía del mundo. Entre muchas obras, ha escrito una que se llama Los números no mienten y que tiene algo que es llamativo para que situemos la contemporaneidad a la que nos hemos dedicado. Smith nos señala que la década de 1880 podría considerarse la de mayor trascendencia en la historia de la humanidad. Y la razón es que en ella se produjeron muchísimos descubrimientos que hoy están presentes. Vamos a contextualizar, vamos a hablar de contemporaneidad, vamos a ver. Si yo les hablo, por ejemplo, y sin querer ser muy exhaustivo, de Aladrero, que era un constructor de carros, de Boyero, que era un cuidador de bueyes, de Cenachero, que era un vendedor de pescado,
de ganchero, que era un transportador de madera por los ríos, o de talabardero, que era aquellos que hacían cinturones de cuero para las espadas, pues reconocerán que, bueno, son oficios que han sido muy importantes, que ahora son desconocidos, que han desaparecido por completo y desde luego no se corresponden con nuestro tiempo, porque ya no hay carros, ya prácticamente no existen bueyes, el pescado se vende en los supermercados, la madera se transporta en trenes o en ferrocarriles, pero si les estoy comentando otras cosas como la electricidad, los motores de gasolina, las turbinas de gas, las ondas electromagnéticas, los rascacielos o los ascensores, dirán, hombre, eso lo estamos viviendo, es de nuestro tiempo. Sí, es de nuestro tiempo, pero siguiendo a Vaclav Smil, fueron cosas que se inventaron en la década de 1880 y estamos todavía utilizándolas. Son nuestro día a día. Vamos a jugar dentro de lo contemporáneo con aquello a la que la historia nos puede haber ayudado a obtener datos y por tanto tener elementos para podernos formar nuestra propia opinión y otras cuestiones. Si hablamos de constitución, del debate entre monarquía o república, de confesionalidad del Estado, de Estado y nacionalidades, de derecho a la educación, a la salud, bueno, pues tienen una idea sobre estos temas porque, sobre todo, si han manejado historia, hemos estado hablando de cómo se ha dado forma a estas cuestiones en otras etapas. Pero los datos son muy importantes y además los datos deben ser fiables. Si ahora mismo de repente nos hemos enterado de que no llega cereal de Ucrania y estamos en una crisis, en las puertas de una hambruna mundial, pues nos daremos cuenta de que nos ha faltado información. ¿La relación entre globalización y alimentos cuál es? ¿Qué datos hay? Habrá que reclamarlo. ¿Qué relación tiene el cambio climático y los combustibles fósiles, que algunos discuten? No, tendremos que saber qué está ocurriendo. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se está generando? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Influye ya en nuestras vidas? Claro que influye. Diariamente. La tenemos aquí. Cada vez que encienden un ordenador y les aparece una publicidad que está relacionada con cosas que les gustan, que han visitado, eso es un producto de unos algoritmos de inteligencia artificial. Y los límites de la robótica. Ya no estamos hablando de androides asesinos, sino hasta qué punto se va a poder mecanizar determinadas funciones. ¿Sabían ustedes que se editan más videojuegos que libros en el mundo? Para eso nos hacen falta datos. Es decir, historia para ser capaces de reconocer en términos generales cuestiones que nos van a ayudar a arrojar cierta luz sobre el futuro. Y también datos siempre tendremos que tratar de contrastar que las fuentes sean fiables. Y si vamos a hablar de las ventajas que nos da la historia, echando un vistazo a lo que hemos visto a lo largo de las sesiones de este curso, recordemos los problemas de España de hace siglo y medio, cuando empezamos a hablar de contemporaneidad y, desgraciadamente, estábamos en torno a una guerra civil entre carlistas y liberales progresistas y liberales conservadores. Unos carlistas que eran partidarios de una monarquía absoluta
un anacronismo en aquel tiempo, y eran católicos extremistas. ¿Por qué? Ahora vamos a ir viendo que a lo mejor la etiqueta hoy no es carlista, pero existen personas con los mismos planteamientos. Tenemos unos liberales conservadores, más moderados en el sentido político, pero partidarios de ese dejar hacer, de reprimir la intervención del Estado, y ellos quieren un régimen político a su medida que habitualmente pues está pergeñado, lleno de corrupción. Y tenemos unos liberales progresistas que ahora seguramente ya no llamaríamos liberales, pero son avanzados, tienen o buscan un rey por elección de las Cortes. Un rey por elección de las Cortes es lo más parecido a un presidente de la República que nos podemos imaginar. O, visto que ese rey dio la estampada, pues llegó una república que fracasó porque entre los propios republicanos había un afán de dos velocidades. Sigamos adelante. Tras el fracaso de la Primera República vino la Restauración canovista. Un sistema que pretendía ser estable, controlar las Cortes, basado en el modelo del bipartidismo inglés, que hacía al rey jefe máximo del ejército, una gran similitud con la Constitución del 78, de 1978, con la Constitución de 1976, con el fin de aplacar al ejército, que también se planteó un turnismo, pero que ante todo lo definió una grandísima corrupción a través del fraude electoral para que dos partidos fueran simultáneamente turnándose en el ejercicio del poder. Cuando a uno ya no soportaba el desgaste político, accedía al otro y viceversa. Y un régimen, no recordamos, que dejó al margen al 90% de la población española, a los nacionalistas catalanes y vascos, a otros regionalistas, a la clase obrera y campesina en su conjunto, que empezó a organizarse. Es decir, fue un régimen de élites, en donde la nueva burguesía se unió con la antigua aristocracia. Recuerden que también vimos cómo se redescubrió una España plural al final del siglo XIX. Por alguna razón fundamentalmente política, ha habido un negacionismo sobre la pluralidad de España. Y es ahistórico, no tiene fundamento, porque los reinos hispánicos fueron una unión dinástica en la figura de sus reyes, pero no en sus leyes, en sus fueros, en su justicia, hasta el siglo XVIII. El centralismo vino impuesto después de una guerra de sucesión que ganó Felipe V, el primer Borbón español. El centralismo de la Revolución Liberal, la que viene en el siglo XIX, coincidió con el centralismo castellano y parte de la burguesía de la periferia, cuando vio problemas, lo rechazó. En ese tiempo hay un renacimiento de las culturas regionales de la mano de algo universal que fue el romanticismo, que idealizó la Edad Media, las tradiciones populares, las lenguas casi perdidas,
esos renacimientos, renaissances, no tenían carácter político en un principio, sino, pues eso, una visión muy romántica, pero que daba una visión más rica, más plural al país que la que había sucedido a los decretos de Nueva Planta. Y finalmente, pues bueno, habíamos visto que en la República había fracasado el radicalismo cantanolista, el cantón de Cartagena, el cantón de Murcia, pero la burguesía de la periferia, cuando se vio amenazada por la burguesía centralista, se apoyó en esas nuevas opciones de renacimiento cultural regionalista y se hicieron nacionalistas. Ya hemos comentado que el sistema político de la restauración canovista excluyó al 90% de la población. Y por tanto, ese sistema de la restauración fue el responsable de lo que se ha conocido como el desastre del 98, esa guerra con los Estados Unidos en Norteamérica, de la que sobrevino la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. De ahí surgió una nueva reflexión y una amalgama que unió a todos los excluidos y que desde entonces pues adquirieron un mayor protagonismo en la historia de España. Del desastre del 98 deriva que se refuercen los movimientos nacionalistas de Cataluña y País Vasco, que avancen los partidos republicanos y los movimientos obreros que habían sido excluidos pero son protagonistas y fueron víctimas, primero, de una guerra en la que, más que en batalla, murieron de enfermedades y de las condiciones absolutamente nefastas en las que fueron desplazados los hombres a Cuba, y que luego tendrá continuación en otra aventura colonial como fue la Guerra de África. Y todo esto es culpa de unos militares cuyo desprestigio aumenta porque van perdiendo guerras, batallas, metiéndonos en conflictos de los que no hay opción. Y hay una amalgama común que ya se vio, por ejemplo, en la Semana Trágica de Barcelona, que es el anticlericalismo. Hay muchas diferencias entre republicanos, socialistas y anarquistas, pero todos están en contra de una iglesia que se ha arrimado exclusivamente al poder. Y eso es lo que convierte a los contrarios a esa iglesia partidista en una mínima amalgama. Y luego, pues lógicamente, esa clase política, esa burguesía que ha controlado la restauración, lo que hace es perder credibilidad. La guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, en la que España fue neutral, lo cual favoreció el enriquecimiento de unos que anduvieron comerciando con las dos partes, al terminar, pues tuvo unas consecuencias serias, una crisis, porque ya el turnismo no se lo cree nadie y los nacionalismos están en ascenso. Ha habido una revolución en Rusia, una revolución bolchevique, que por primera vez en la historia es un modelo para los sindicatos y los partidos obreros. Como consecuencias de la guerra, ahora lo estamos viendo en directo con la guerra de Ucrania, aumenta la inflación de manera exponencial y en consecuencia el paro y la miseria. Y hay un descontento entre los militares porque unos, los que están en la guerra de África, ascienden por méritos y, bueno, pues prácticamente hay más oficiales generales que tropa. Eso es un desastre. Todo eso confluye en la crisis del 17, que es una crisis política, que es una protesta militar que da lugar a juntas de defensa y que da lugar a una huelga general revolucionaria que supondrá, no en una forma inmediata, pero en el paso de 2 o 3 años,
la descomposición del sistema de la restauración canovista, algo que parecía hecho para perdurar. De esa crisis de 1917 se va a salir con una dictadura, igual que de la crisis de la Segunda República se saldrá con otra dictadura. Dictaduras, la de Primo de Rivera y la de Franco, que tienen elementos muy similares entre ellas. Hay unas causas internacionales. Estaban el miedo a la Revolución Rusa y luego está el miedo al comunismo. El modelo del régimen de Mussolini influencia de los fascismos. La conflictividad social está en las causas internas. La sucesión de gobiernos que no consiguen afianzarse. ¿Quiénes apoyan a estas dictaduras? Los militares africanistas. En el caso de Primo de Rivera había participado. En el 36 son los militares africanistas los que se sublevan y consiguen poner. La Iglesia, la aristocracia, la prensa conservadora y la industria dependiente del proteccionismo, que luego será la industria de la autarquía, son los apoyos de estas dictaduras. Ambas se apoyan en un regeneracionismo de Joaquín Costa, que en sí no fue en ningún momento un fascista, pero sí estableció la necesidad de un cirujano de hierro, de una persona con capacidad para erradicar a los caciques, a los corruptos, a poner a España en la vereda de superar su atraso industrial, mejorar la producción agraria. Y la ideología de partido único y Estado corporativo es compartido por ambas dictaduras. La oposición que tuvieron ambos, en el caso de la dictadura de Primo de Rivera, esa oposición conseguirá luego formar la República, y en el caso de la dictadura de Franco, esos mismos que habían traído la República fueron literalmente quitados del mapa. La gran diferencia es que en la dictadura de Primo de Rivera hubo una pasividad de la sociedad española, porque nadie se lanzó a defender un parlamentarismo desacreditado, y entonces Primo de Rivera hizo un pronunciamiento en Barcelona y al día siguiente el rey le estaba reconociendo como dictador. Después de conocer las ventajas de la democracia, sobre todo en el gobierno provisional de la República y en el bienio progresista, esa sociedad española ya no fue pasiva, se resistió a la sublevación de los militares dirigidos por Franco, y hubo 3 años de guerra civil. Esas son las grandes diferencias entre una dictadura y otra. La proclamación de la Segunda República fue el efecto de una causa: los abusos de la restauración canovista y la dictadura de Primo de Rivera, que habían fracturado la vida política y polarizado la sociedad. Era imposible en aquellas circunstancias una constitución de consenso. La Constitución de 1961 fue el resultado de un compromiso entre socialistas y republicanos de izquierda para establecer una república democrática y no confesional. En ella se recogían una amplia declaración de derechos y libertades, como el sufragio femenino, el matrimonio civil y el divorcio, así como el derecho a una obligación primaria obligatoria, laica y gratuita, si bien se respetaba la propiedad privada, se asumía el principio de que la riqueza del país quedaba subordinada a los intereses generales. Fue aprobada por las Cortes el 9 de diciembre de 1931 por 368 votos a favor de los 420 posibles. No hubo votos en contra. Los diputados de derecha y la extrema derecha no se hallaban presentes. ¿Qué destacaba esa Constitución del 31? La igualdad de los españoles ante la ley, con la aprobación del sufragio universal.
simbolizada en la concesión del voto femenino por primera vez en la historia de España. Todos los españoles son iguales ante la ley, artículo 2. Los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinan las leyes. Eso no había pasado nunca. La soberanía nacional, eterno elemento de debate desde la Constitución de Cádiz, en este caso, todos emanan del pueblo. Ya no hay un monarca que por la gracia de Dios esté ocupando ese trono. Las libertades de expresión, de reunión y de asociación son garantes del sistema democrático. La organización territorial del Estado reconoce la pluralidad de España. Se compone de regiones autónomas, provincias y municipios. Por primera vez las comunidades optaban a la autonomía política, autonomía dentro del Estado español, y se aprobaba la cooficialidad de las lenguas catalana y castellana, la Constitución de la Generalitat y el gobierno del Parlamento autonómico, y luego podrían haberse ido sucediendo el resto de autonomías. La libertad de culto convirtió a España en un paraíso laico aconfesional. El Estado español no tiene religión oficial, artículo 3. España ha dejado de ser católica, declaró el ministro Manuel Azaña. Todo en la Constitución del 31 era apertura, libertad, progreso, derechos para todos, hombres y mujeres, muy importante, porque hasta entonces las mujeres habían carecido de derechos, no eran ciudadanas de primera. Y estos afanes de libertad terminan en el verano del 36. Siguiendo Thomas, nos explica que el verano del 36 contempló la culminación de 150 años de apasionadas luchas en España. 1808, 1834, 1868, 1898, 1909, 1917, 1923, 1931, 32, 34 y febrero del 36. Todas ellas fueron fechas decisivas cada vez más aproximadas en la iniciación de la tragedia española. Recordemos cómo en 1808 se derrumbó para siempre la vieja monarquía y cómo desde 1834 se libró una verdadera guerra de 5 años con motivo de la Constitución liberal. Recordemos que en 1868 el ejército expulsó a una monarquía corrompida y la nación se lanzó a una guerra que a la vez era religiosa y regional, mientras el representante de Bakunin fundaba las primeras organizaciones obreras. En 1898, como consecuencia de la guerra hispano-norteamericana, un ejército excesivamente numeroso hubo de volver a las antiguas colonias para encontrarse en España con una frustración inactiva rodeado de innumerables recuerdos de glorias pasadas, y en la misma fecha un grupo de valerosos jóvenes de clase media soñaban con echar los cimientos del renacimiento intelectual y económico de su práctica, poniendo un candado al sepulcro del Cid. En 1909, los odios de clase exacerbados por el nacionalismo catalán dieron lugar en Barcelona a una semana de sangrientos desenfrenos que se dirigieron especialmente contra la Iglesia. Recordemos que en 1917 la huelga general revolucionaria fue aplastada por un ejército que también era propenso a la insurrección y que la dictadura militar de Primo de Rivera, establecida en 1923, fue el único gobierno del siglo que consiguió proporcionar al país un paréntesis de crímenes políticos, huelgas estériles e intrigas. Consideremos cómo los liberales, cuyas protestas habían conseguido la expulsión del dictador en 1930 y del rey en 1931, fueron incapaces de crear unos hábitos democráticos lo suficientemente poderosos para satisfacer las aspiraciones tanto de las clases obreras como de las antiguas clases gobernantes, y cómo irritaron mortalmente a estas últimas,
sin llegar a ser lo bastante fuertes para imponer la realización de sus reformas. Veamos cómo en 1932 una fracción de las derechas intentó superar su derrota electoral por medio de un pronunciamiento al viejo estilo, y cómo en el 34 una parte de las izquierdas, tras su derrota electoral y movidas por el miedo al fascismo que se extendía por toda Europa, iniciaron también una revuelta que en Asturias llevó hasta el establecimiento temporal de una dictadura de la clase obrera. El antagonismo era absoluto, por desigualdad socioeconómica, porque la expansión de la izquierda ante las frustraciones continuas hacían que trataran de amortizar una expansión del fascismo que cada vez era más evidente. Porque la reforma agraria, eterno problema de la España hasta la época en que la industrialización y la emigración a las ciudades ha dejado la España vacía, ha sido el eterno problema, con latifundios jornaleros como problema endémico, etc. El anticlericalismo, no por una concepción puramente religiosa, sino por la postura de los que decían servir a esa religión, que siempre habían estado del lado del poder. Una violencia sociopolítica que en algunas ocasiones se había hecho absolutamente insoportable, fomentada desde los extremos, de uno y otro lado. Y por un autonomismo que los centralistas conservadores se oponen a reconocer, negando la pluralidad de España. Y todo eso nos llevó a una terrible guerra civil de casi 3 años. Y tras esos 3 años de guerra, los vencedores, los que llegan, vuelven a ese absolutismo que defendían los carlistas hace 150 años, como a Fernando VII. Tenemos a un caudillo que es jefe absoluto de un grupo armado, por la gracia de Dios. Ya la soberanía no descansa en el pueblo, descansa, lógicamente, en el poder de las armas, pero se invoca la religión. La legitimidad es la fuerza, el poder militar, y se aunan todos los poderes, el político, el legislativo, el judicial, el religioso, el sindical, todos en la misma persona, en la misma estructura. Se suprimen todos los derechos civiles y la represión política llega a niveles poco imaginables. En los últimos días hemos visto cómo esto se fue desmontando, pero en 40 años. Como primero una autarquía que llevó al racionamiento, al hambre, fue algo espantoso. Y cómo la geopolítica, la Guerra Fría, el anticomunismo de los Estados Unidos favoreció a este dictador para rehabilitarlo en el panorama internacional y que acabara su mandato por muerte natural. Es la historia de España. Y en este sentido nos acogemos a la España sin solución inmediata que proclama Stanley Payne. Situemos un poquito primero al personaje. Stanley Payne, nacido en Denton, Texas, Estados Unidos, en septiembre de 1934, es doctor en Historia por la Universidad de Columbia y profesor emérito de Historia de la Universidad de Wisconsin-Madison, donde ostenta la cátedra Gildal Young Vives. También es codirector de el Journal Contemporary History, miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de España. Hay un debate ideológico con respecto a la figura de Payne. El catedrático de Historia Económica de la Universidad de Salamanca, Ricardo Robledo,
señala que desde que se dieron a conocer en España las investigaciones de Paine sobre la Segunda República Española, la Guerra Civil y el régimen de Franco, él había hecho una tesis doctoral sobre la Falange. Pues bien, en la década de los 60 fue considerado dentro del espectro de izquierdas y contrario al franquismo. Pero ese punto de vista ha entrado en conflicto a partir del momento en el que Paine duda o no duda en atribuir al franquismo la transformación y modernización definitiva de España. Recuerden lo que hablamos del plan de estabilización. Y aunque se trate de una paradoja a la historia, dice Paine, con él hubo una sociedad de clase media, la España del 600, que se puso a la altura de Europa por primera vez. Aquello fue la base de la transformación de España, asegura Paine. Ricardo Robledo le recrimina haber abandonado las posiciones iniciales en su opinión más adecuadas al análisis histórico y dar, con sus nuevas afirmaciones, aval a historiadores de extrema derecha que lo que hacen es justificar la dictadura de Franco como algo necesario para España. Desde mi punto de vista, es uno de los mejores expertos en la historia de España del siglo XX, aunque no coincidamos con algunas de sus valoraciones, como esta que les acabo de comentar, de justificar la dictadura de Franco. Pero en una obra muy conocida, España, una historia única, hace una valoración final de sin solución inmediata que, desde nuestro punto de vista, es bastante acertada. Dice Paine, las polémicas históricas en la España contemporánea no se resolverán en un futuro próximo porque no las alimentan intereses eruditos o académicos, sino pasiones políticas que siguen presentes hoy en día y no tienen más que ver las sesiones de control al gobierno en el Parlamento Nacional cada semana. Para España, dice Paine, el problema radica más bien en proporcionar coherencia nacional a la trayectoria elegida, sea cual sea, y en reconocer la ambigüedad y complejidad de la propia historia. Las dos polémicas históricas principales, la relativa a nación y la que se centra en la guerra civil y el franquismo, relacionadas entre sí, no tienen solución inmediata, ya que las divisiones no son únicamente de índole historiográfica, sino todavía más bien política, y pervivirán durante un cierto tiempo. Lo tenemos hoy por hoy. Vemos que la identificación de nación con Estado es para unos fundamental, coincidente históricamente, esas las ventajas de la historia, con el centralismo castellano ya del conde duque de Olivares y mantenido en el Estado liberal del siglo XIX, en oposición a esa pluralidad de la España exterior, de la España periférica, que caminó a un ritmo distinto y con identidad propia. Eso no tiene solución y de manera inmediata no lo vamos a ver resuelto. Les agradezco su atención. Ha sido un auténtico placer poder compartir con ustedes mi pasión por la historia. Les deseo unas buenas vacaciones y que de cara al próximo curso se animen con nuevas experiencias. Siempre, siempre activos. Y por favor, como siempre les digo, cuídense, cuidémonos.